La camarera vivió un romance secreto con un millonario. Él desapareció, y su secreto lo cambió todo. ¿Alguna vez te pasó que un detalle mínimo, un roce, un segundo, una mirada, te desordenó la vida por dentro? No una tragedia enorme, no un escándalo anunciado. Algo peor, una grieta silenciosa que se abre en el lugar exacto donde tú creías estar a salvo. Porque yo recuerdo con precisión el instante en el que entendí que Lorenzo Vianelli había desaparecido. Fue en un pasillo de piedra de la Tenuta Montefiore, en plena Toscana, con mi carrito de sábanas delante y el corazón golpeándome como si alguien estuviera corriendo dentro de mí. Afuera, una campana antigua sonaba desde una capilla pequeña, un sonido bonito, turístico, pero esa mañana me sonó a advertencia. La habitación 17 estaba abierta, la cama intacta, las cortinas corridas como si hubiera salido deprisa, y el olor de su perfume, madera, cítrico y algo frío, todavía flotando en el aire. En la mesa donde siempre dejaba una copa de vino a medio terminar, había una sola cosa, un anillo, sencillo, demasiado sencillo para un hombre de ese mundo, y aún así, importante, de esos que no se olvidan por descuido. Y entonces mi estómago se hundió, porque aquello no era una despedida normal. Era fuga, era protección, era peligro. Antes de seguir te pido algo. No te vayas ahora. Si alguna vez alguien te dejó sin explicación, si alguien desapareció y te quedaste con preguntas que te quemaban por dentro, te entiendo. Y quiero que me lo cuentes. ¿Te pasó algo parecido? Cuéntalo en comentarios, de verdad. Yo leo. Y si esta historia ya te atrapó, déjame un me gusta para que yo sepa que quieres la parte 2. Ahora respira, porque para entender por qué Lorenzo desapareció, tienes que volver conmigo al principio, al día en que yo todavía era solo Alessia Morelti, la chica del hotel que nadie miraba 2 veces. Yo aprendí pronto que ser invisible no era solo tristeza, era estrategia. Invisible, no molestas. Invisible no te conviertes en objetivo. Invisible nadie te rompe. Otra vez. Tenía 24 años y trabajaba en la Tenuta Montefiore, un hotel boutique metido entre colinas verdes, viñedos interminables y caminos bordeados por cipreses que parecían escoltar el silencio. Todo ahí era bello, como una postal demasiado perfecta para ser real, y demasiado caro para mí. Los huéspedes caminaban lento, con la tranquilidad de quien nunca tuvo que elegir entre comida y alquiler. Sonreían al atardecer como si el mundo existiera para decorar sus vidas, y yo empujaba mi carrito de toallas y sábanas como quien atraviesa un escenario sin dejar huella. Mi lugar seguro era la rutina. Toallas alineadas, sábanas sin arrugas, metales brillando en los baños, la clase de limpieza que nadie aplaude porque nadie nota. Esa mañana bajé a la bodega subterránea a buscar un juego extra de manteles. La Tenuta tenía un corredor de piedra angosto, frío, con olor a madera vieja y vino guardado. La luz era amarilla y baja, como si el lugar hubiera sido diseñado para secretos. Yo estaba en modo automático, invisible, cuando escuché pasos, firmes, lentos, como si la persona no tuviera prisa porque el mundo, de alguna manera, la esperaba. Me giré con el carrito y lo vi. No fue solo la ropa, camisa blanca impecable, abrigo oscuro sobre el brazo, reloj discreto. Fue la forma en que ocupaba el espacio sin pedir permiso, como si el aire se reordenara a su alrededor. Alto, hombros anchos, mandíbula definida. Pero lo que me golpeó fueron los ojos, gris verdosos, fríos y atentos, ojos de alguien que mide, decide y rara vez duda. Yo pensé, va a pasar de largo. Todos pasan de largo. Ya estaba lista para bajar la mirada y abrirle camino, cuando el tiempo se torció. Yo di un paso a la derecha, él a la izquierda. Su hombro rozó el mío. No fue vulgar, no fue romántico como en las películas.
Fue un choque real, caliente, que me subió por el brazo y me encendió el pecho como una alarma. Mi carrito se tambaleó. Yo apreté el manillar. «Perdón», murmuré por costumbre, ya inclinándome para dejarlo pasar. Levanté la mirada solo un segundo, solo para confirmar que podía irme. Pero él se detuvo y me miró. No era el ojo vacío de quien ve un obstáculo, ni el desprecio de quien mira desde arriba. Era una atención directa, rara, como si hubiera atravesado mi uniforme, mis reglas y mi silencio, y hubiera visto algo que yo misma escondía. «No te preocupes», dijo. Su voz era grave, controlada, pero con una punta de calor que parecía no estar prevista. Yo debería haberme ido ahí, pero vi algo en su cara que me desarmó. Una soledad pulida, escondida detrás del poder. Una soledad de quien tiene todo, excepto permiso para ser humano sin consecuencias. Y sin entender por qué, hice una pregunta que yo nunca hacía. «¿Está bien, señor?» Él soltó una risa breve, sin alegría. «¿Eso importa?» Me tragué el miedo, y con una valentía que no sabía que tenía, dije: «Importa, todos importan». Las palabras quedaron en el aire, simples, casi infantiles, pero vi el efecto, como si algo se hubiera agrietado dentro de él, como si alguien hubiera tocado una puerta que llevaba años cerrada. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Yo dudé. A mí no me preguntaban mi nombre. Yo era signorina, chica, personal. «Alesia», respondí. Él repitió en voz baja como si estuviera guardándolo. «Alesia». Mi nombre en su boca me provocó un escalofrío pequeño y ridículo. Bajé la mirada para no delatarme. Yo debía marcharme, pero él siguió ahí, en silencio, como si estuviera decidiendo algo que no quería decidir. «Yo», empezó, y se detuvo, como si notara que estaba cruzando una línea. «Olvídalo». Era mi salida perfecta, pero en su expresión vi cansancio real y una urgencia discreta, como si él mismo no supiera por qué quería seguir hablando conmigo. «Tengo que trabajar», dije, señalando el carrito, intentando recuperar el mundo normal. Él asintió, y antes de apartarse, dijo algo que me persiguió el resto del día. «Tú me hablas como si yo fuera una persona». Yo no supe responder. Él pasó despacio, y cuando subió la escalera de piedra, yo sentí su mirada en mi nuca como si fuera un toque. Ese día me obligué a pensar que no significaba nada, pero significó, porque esa noche, en mi cuarto pequeño a las afueras de Montepulciano, me apoyé en la ventana y recurrí al truco que usaba desde niña para no romperme. Imaginar que podía volar. Volar sobre los viñedos, sobre los cipreses, sobre las casas antiguas. Volar lejos del abandono, lejos del dolor. Solo que esa noche la fantasía cambió. Yo no volaba para escapar. Yo volaba porque por primera vez en mucho tiempo pensé, ¿y si yo también puedo existir sin esconderme? Al día siguiente subí temprano para reponer el piso VIP. La habitación 17 estaba entreabierta. Golpeé. «¿Servicio?» Silencio. Volví a golpear. Nada. Empujé la puerta con cuidado y entré. Él estaba allí. Lorenzo Vianelli, de pie junto a la ventana, mirando las colinas como si el paisaje fuera un problema que necesitaba resolver. Sin abrigo, mangas arremangadas, un detalle íntimo, casi indecente por lo humano. Yo me congelé. «Perdón. Pensé que... ¿Puedes quedarte un momento?», pidió. No fue una orden, pero fue firme. Y contra mi lógica, me detuve, porque había algo en su voz casi urgente, como si estuviera probando su propio límite. «No es lo que estás pensando», añadió, levantando las manos en un gesto claro de paz. Yo fruncí el ceño. En mi mundo, los hombres con dinero no pedían un momento sin intención. Él respiró hondo. «Ayer, lo que dijiste, todos importan». Yo no recordaba lo que se siente escuchar eso sin interés detrás. Mi pecho se apretó. Él dio un paso, pero se detuvo antes de acercarse demasiado. «Solo quería saber si tú hablas así con cualquiera, o si fui el único que recibió una verdad».
Mi corazón empezó a golpear fuerte, y entendí, con una claridad incómoda, yo estaba entrando en un territorio donde el deseo no era solo calor, era riesgo, y ahí, en la habitación 17, empezó el romance que intenté esconder del mundo, y que el mundo después me cobró con intereses. Y no te olvides, comenta si alguna vez viviste un amor bonito, pero peligroso. ¿Te pasó? ¿Cómo terminó? ¿Te pasó alguna vez que intentaste convencerte de que no era nada, y aún así tu cuerpo te traicionó? ¿Que una sola mirada te dejó la piel despierta, como si tu vida, la que conocías, ya no alcanzara? Porque después de aquella mañana en la habitación 17, yo no volví a caminar, igual por los pasillos de la tenuta. Y antes de seguir, si ya te está atrapando, deja un me gusta y dime en comentarios, ¿alguna vez te enamoraste de alguien que sabías que no era para tu mundo? ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste o te quedaste? Ahora sí, respira. Lorenzo Vianelli se quedó a una distancia exacta, lo suficientemente cerca para que su presencia me alterara, lo suficientemente lejos para que yo no pudiera acusarlo de nada. Yo tenía el carrito de limpieza a un lado, una puerta abierta detrás de mí, y un instinto viejo gritándome, «¡Sal de aquí, Alesia!». Pero había otra cosa más nueva, más peligrosa, curiosidad, y una sensación rara de ser vista de verdad. «No busco problemas», dije, sin saber por qué necesitaba aclararlo. Él bajó la mirada un segundo como si ese tipo de frase le pesara. «Yo tampoco», respondió, y por primera vez su voz sonó humana. Yo tragué saliva. «Entonces no entiendo por qué me pidió que me quedara». Lorenzo apoyó una mano en el borde de la mesa sin acercarse más. «Porque desde que llegué a la Toscana, todo el mundo me habla como si yo fuera un apellido», dijo. «Una firma, un dueño, un rumor. Y tú me hablaste como si yo fuera una persona». Hubo un silencio espeso. Afuera, la luz de la mañana entraba por la ventana como si no supiera que adentro algo se estaba partiendo. Yo debería haber retrocedido, dejarlo ahí con su soledad elegante, volver a mi mundo. Pero pregunté, casi en un susurro, ¿y eso le molestó? Lorenzo levantó los ojos, gris verdosos, fijos. Me asustó, admitió. Esa palabra no le quedaba, y por eso me golpeó. Yo sentí un calor subir por el pecho. ¿Por qué? Él respiró hondo, como si tuviera una respuesta peligrosa. Porque me recordó que todavía puedo sentir cosas que no controlo. Mi pulso se aceleró como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi mente. Yo di un paso hacia atrás, aferrándome al carrito como una frontera. «Señor Vianelli, yo trabajo aquí». Él asintió, sin discutir. «Lo sé, y no voy a cruzar esa línea si tú no quieres». Mi garganta se cerró. La frase tenía una doble puerta: respeto y tentación. Me quedé callada demasiado tiempo. Lorenzo no aprovechó el silencio. No se acercó. No presionó. Solo me miró como si yo fuera una verdad incómoda. Entonces dijo algo que terminó de complicarlo todo. «Esta tarde, después de tu turno, hay un sendero detrás de los cipreses. Si quieres caminar, sin uniforme, sin reglas, estaré allí». Y antes de que yo pudiera responder, él tomó su abrigo y salió, dejándome con el corazón en la mano. El resto del día fue una batalla contra mí misma. Hice camas, doblé toallas, limpié mármol como si la perfección pudiera calmarme, pero no había movimiento repetitivo que apagase la sensación de su voz diciendo, «Si tú quieres». En el comedor del personal, mis compañeras hablaban de la cena de los huéspedes VIP, de la boda de unos franceses, del vino nuevo. Yo apenas escuchaba, porque dentro de mi cabeza, mi imaginación hacía lo que siempre hacía cuando yo no sabía qué decidir. Me sacaba del suelo. Me vi volando por encima de los viñedos, el sol cayendo como miel sobre las colinas. Vi mi vida desde arriba, pequeña, apretada, llena de reglas para no sufrir. Y vi, allá adelante, un sendero entre cipreses
que parecía una línea hacia algo desconocido. El miedo me decía, no vayas. Pero algo más profundo preguntaba, ¿y si esta vez no huyes? A las 7:20 de la tarde terminé mi turno. Me cambié en silencio. Me puse un abrigo sencillo. Recogí mi cabello y salí por la puerta lateral del personal como quien comete un delito suave, el delito de querer vivir. El sendero estaba allí, detrás de los cipreses, estrecho y hermoso. El aire olía a tierra húmeda, uvas y hojas, y Lorenzo estaba esperando, no junto a un coche, no con escolta, solo, camisa blanca, abrigo oscuro abierto, manos en los bolsillos. Parecía un hombre distinto, sin el escenario del hotel alrededor. Cuando me vio, su expresión cambió de forma mínima, pero clara. Alivio. «¿Viniste?», dijo. «Dijiste caminar», respondí como si eso me protegiera. Él sonrió apenas. «Solo caminar». Empezamos a andar despacio. La tenuta quedó atrás, y con ella el ruido de las normas. Los cipreses nos escoltaban como testigos. «¿Siempre fuiste así, de silenciosa?», preguntó. Yo apreté los labios antes de contestar. Aprendí que el silencio evita problemas. «A veces evita la vida», dijo. Yo miré al frente. «¿Y tú? ¿Siempre fuiste así de seguro?». Lorenzo soltó un aire que parecía una risa. «Triste. No, solo aprendí a parecerlo». Caminamos hasta un punto alto, donde se veía el mar verde de viñedos y a lo lejos la silueta de un pueblo antiguo. El atardecer pintaba todo de oro suave. Yo pensé que ese tipo de belleza no era para mí. Y sin embargo yo estaba allí, respirándola. Lorenzo habló con una honestidad que no parecía ensayada. «Cuando te vi en la bodega, pensé que ibas a bajar la cabeza como todos, pero no lo hiciste. Y después dijiste, todos importan, como si lo creyera de verdad. Me ardieron los ojos porque yo lo creía, aunque no siempre lo creyera para mí. Yo no dije eso por ti», confesé. «Lo dije por mí, para recordármelo». Lorenzo me miró como si esa frase le hubiese quitado el aire. «Entonces déjame devolverte algo», dijo. Yo fruncí el ceño. «¿Qué?». Él dio un paso más cerca, pero se detuvo antes de tocarme. «La certeza de que tu voz vale, incluso aquí». El silencio entre nosotros fue eléctrico, pero contenido. Había deseo, sí, pero también había algo más. Extraño. Cuidado. Yo sentí que si él me tocaba, algo irreversible iba a ocurrir, y aún así no retrocedí. Lorenzo levantó una mano despacio, como preguntando sin palabras. Sus dedos rozaron un mechón de mi cabello, un toque mínimo que me encendió la piel. «¿Puedo?», preguntó en voz baja. Yo debería haber dicho no. Debería haber pensado en mi uniforme, en mi sueldo, en el riesgo. Pero dije la verdad más simple. Sí. Lorenzo me besó. No fue brutal, no fue rápido. Fue un beso lento, profundo, como si tuviera miedo de romper algo frágil y precioso, como si él no supiera besar sin controlar y conmigo estuviera aprendiendo. Cuando nos separamos, yo respiraba como si hubiera corrido. «Esto...», empecé. «Lo sé», dijo él con la frente casi pegada a la mía. «Es peligroso». Esa palabra me heló y me calentó al mismo tiempo. «¿Peligroso por qué?», susurré. Lorenzo tardó un segundo. «Porque mi vida no es tan simple como parece aquí». Los días siguientes se volvieron un secreto. No un secreto de vergüenza, un secreto de supervivencia. Nos encontrábamos cuando el hotel dormía, entre los viñedos, en un rincón de la bodega donde el olor a barrica parecía protegernos, o en una pequeña terraza de piedra desde donde se veía la luna cayendo sobre las colinas. A veces hablábamos durante horas, a veces no hablábamos nada. Yo le conté lo que nunca contaba, que ser invisible fue mi forma de no volver a sentir abandono. Lorenzo me contó fragmentos de una vida llena de reuniones, contratos, presiones, nombres que yo no reconocía, y cada vez que yo intentaba preguntar qué hay detrás, él cambiaba el aire. No mentía, pero tampoco decía todo, hasta que apareció la primera grieta. Una noche, mientras estábamos en la terraza,
El teléfono de Lorenzo vibró. Él miró la pantalla y el rostro se le endureció. No era un gesto grande, era un detalle, pero yo lo vi. ¿Quién es?, pregunté. Lorenzo guardó el teléfono como si quemara. Asuntos de trabajo. Yo sentí un pinchazo. Pensé que aquí... No. Eras trabajo. Lorenzo me sostuvo la mirada serio. Aquí intento no serlo. El teléfono vibró otra vez. Esta vez yo alcancé a ver un nombre en la pantalla. Vittoria. Lorenzo apretó la mandíbula. ¿Vittoria quién?, pregunté, sin poder evitarlo. Él cerró los ojos un segundo, como si calculase el daño. Una parte de mi vida que no puedo traer a tu mundo, dijo. Mi pecho se tensó. ¿Y yo qué soy para ti, Lorenzo? Una pausa. Él abrió los ojos, y en ellos vi algo feroz. No, dijo. Tú eres lo único, real que me pasó en mucho tiempo. La frase me hizo temblar, pero no borró la inquietud. Al día siguiente, algo más extraño ocurrió. Mientras yo cambiaba sábanas en un pasillo, vi a Ricardo Bassi, el administrador de la tenuta, hablando con un hombre que no era huésped. Traje oscuro, mirada dura, no parecía turista. Cuando Ricardo me vio, su sonrisa apareció demasiado rápido. «Alesia, ¿todo bien?», preguntó, amable. «Sí», respondí, intentando parecer normal. Ricardo inclinó la cabeza como quien observa una pieza en un tablero. «Recuerda, la tenuta cuida a los suyos». La frase parecía cariño, pero me sonó a advertencia. Más tarde, encontré a Lorenzo en la bodega. Lo esperé en la sombra de las barricas, como si el lugar pudiera esconder el miedo. «Ricardo me habló raro», le dije. Lorenzo se quedó quieto. «¿Qué te dijo?». «La tenuta cuida a los suyos». Lorenzo pasó una mano por la nuca, tenso. «¿Te asustó?». «Me confunde», respondí. «¿Qué está pasando aquí, Lorenzo?». Él dio un paso y, por primera vez, me abrazó con fuerza, no con posesión, con necesidad. «Te prometo que no voy a dejar que te hagan daño», dijo. Mi garganta se cerró. ¿Hagan? ¿Quién? Lorenzo aflojó el abrazo solo para mirarme. Hay gente que cree que todo se compra, y cuando no pueden comprar, presionan. Yo sentí frío. «¿Me estás diciendo que estoy en peligro por estar contigo?». Lorenzo tardó un segundo. «Sí», admitió. «Pero también te digo que alejarme de ti no me va a salvar. Solo te dejaría sola con el problema». Mi pecho se llenó de rabia. «Entonces dime la verdad». Lorenzo miró alrededor, como si hasta las paredes escucharan, y dijo en voz baja: «Vine a la Toscana por algo más que descanso. Estoy buscando pruebas, y hay gente muy poderosa que no quiere que yo las encuentre». Yo me quedé sin aire. «¿Pruebas de qué?». Lorenzo tragó saliva. «De que esta tenuta, y algunos nombres respetables, son fachada de algo sucio». Se me aflojaron las rodillas. Me apoyé en una barrica. ¿Y yo? ¿Dónde entro yo en eso? Lorenzo se acercó y me sostuvo la cara con cuidado. «Tú no entraste, te metieron. El día que yo te miré, te convertiste en algo que pueden usar contra mí. Esa noche, yo no dormí. Mi imaginación intentó salvarme, como siempre. Me vi volando sobre los viñedos, subiendo tan alto que nada pudiera tocarme. Pero cuanto más alto subía en mi mente, más clara era la verdad. No hay altura suficiente cuando alguien decide convertirte en moneda». A la mañana siguiente, mientras yo bajaba al pasillo con el carrito, vi movimiento raro en la recepción, voces bajas, un coche negro estacionado donde no debería, y entonces recibí un mensaje. No era de Lorenzo, era de un número desconocido, solo 2 palabras: «Aléjate, ahora». Se me helaron las manos, y en ese mismo instante el ascensor se abrió. Lorenzo salió, pero no venía solo. A su lado, impecable, elegante, con una calma peligrosa en el rostro, estaba una mujer que parecía sacada de una revista, Vittoria Malaspina. Ella me miró como si ya supiera mi nombre, y sonrió. «Así que tú eres Alesia». Lorenzo no dijo nada, pero su silencio gritó:
Si llegaste hasta aquí, no te vayas ahora. Dale like y escribe en comentarios. ¿Qué crees que quiere Vittoria? ¿Advertir o destruir? Y dime, ¿te pasó alguna vez que alguien apareció demasiado elegante para traer buenas noticias? Antes de seguir, si esta historia te está acelerando el corazón, deja un me gusta ahora mismo para que yo sepa que quieres el final completo. Y dime en comentarios, ¿alguna vez alguien perfecto apareció en tu vida y de repente todo se volvió raro, como si hubiera secretos alrededor? Quiero leerte, porque la parte 3 empieza con una frase que me partió el suelo. La primera vez que Vittoria Malaspina dijo mi nombre, lo hizo como si lo hubiera probado antes en un espejo. Así que tú eres Alessia. No fue una pregunta, fue una confirmación. Ella estaba al lado de Lorenzo en el lobby, impecable, elegante, con un abrigo claro que parecía hecho para que la luz se rindiera. Su sonrisa era fina, educada y fría. La clase de sonrisa que no nace de alegría, nace de control. Yo tenía el carrito en las manos y el uniforme puesto, como una frontera evidente entre nuestros mundos. Aún así, Vittoria me miró directo a los ojos, sin bajar la vista un solo milímetro, y por primera vez desde que empezó todo esto, yo sentí miedo real. Lorenzo. No dijo nada, y ese silencio fue peor que cualquier explicación, porque Lorenzo siempre encontraba una forma de cuidar el momento. Siempre interponía una frase, un gesto, una calma, pero ahí, junto a ella, parecía contenido, como si su cuerpo estuviera en el mismo lugar, pero su libertad estuviera en otra parte. Vittoria dio un paso y su perfume, algo floral con un fondo de metal, me envolvió como una advertencia. Me encanta la tenuta, dijo, mirando alrededor. Este lugar tiene memoria, y las memorias, cuando están bien guardadas, son poder. Luego bajó la mirada a mi uniforme, como quien lee una etiqueta. ¿Tú trabajas en habitaciones? Asentí, intentando mantener la voz firme. Sí, señora. Ella sonrió un poco más. Entonces eres la persona perfecta para entender una cosa. En sitios como este, todo tiene puertas. Y algunas puertas es mejor no abrirlas. Sentí la sangre helarse, y entonces Lorenzo habló, por fin. Pero no para mí. Vittoria, por favor. Ella le tocó el antebrazo como quien acaricia un objeto que le pertenece. Tranquilo, Lorenzo. Solo converso. Solo converso. Como si las palabras no pudieran destruir. Yo bajé la cabeza por instinto. El viejo reflejo de invisibilidad. Pero mi cuerpo ya no era el mismo desde el primer beso. Y aunque me doliera, no pude evitar mirar a Lorenzo una última vez. Él me sostuvo la mirada un segundo. En ese segundo me dijo todo, sin decir nada. Aléjate. Y también, perdóname. Esa noche no cené. No pude. La tenuta brillaba con la cena de gala de unos huéspedes. El vino corría. La música suave flotaba por los pasillos. Pero yo sentía la garganta cerrada, como si el aire fuese demasiado caro para entrar. Cuando terminé mi turno, salí al patio interno. Había una fuente vieja, cipreses altos, y la luna sobre las colinas parecía un ojo abierto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. No te quedes sola, observan. Se me dormían los dedos. Escribí una sola palabra. ¿Quién? Nunca respondieron. En ese momento, escuché pasos detrás. Me giré. Era Ricardo Bassi, el administrador. Traía una sonrisa amable, demasiado bien puesta. «Alessia, ¿todo bien?» Yo asentí, fingiendo. «Sí, señor Bassi». Ricardo inclinó la cabeza con un gesto casi paternal. «Has estado distraída estos días. Aquí somos una familia. Y ya sabes cómo funcionan las familias. Protegen lo que es suyo». Otra vez esa frase disfrazada de cariño, y otra vez ese filo detrás. «Claro», murmuré. Ricardo se acercó un poco. «Vittoria se queda unos días. Es importante para la tenuta. Y para Lorenzo. Te conviene recordar eso». Me quedé quieta. «Yo solo trabajo», dije.
Ricardo sonrió más. Eso dicen siempre los que no entienden que el trabajo a veces es una puerta. Y se fue. Yo me quedé con el pecho apretado, mirando las colinas como si fueran a darme respuestas. En ese instante entendí algo que me dio rabia. El mundo elegante es capaz de amenazar sin levantar la voz. Más tarde, cuando el hotel quedó en silencio, fui a la bodega. No debería haber ido, pero mi cuerpo caminó solo, como si el miedo ya no pudiera ordenarme. El corredor de piedra estaba frío. Olía a barrica y tiempo. La luz era baja. Las sombras parecían esconder conversaciones. Lorenzo estaba allí, junto a un barril, con la camisa arremangada. Miraba una etiqueta como si el vino fuera un problema matemático. Cuando me vio, su expresión se quebró apenas. Alesia. Yo no pude sostener la calma. ¿Quién es ella? Lorenzo cerró los ojos un segundo, como si quisiera borrar el mundo. Vittoria es mi pasado oficial. La frase me cortó por dentro. ¿Tu pasado o tu presente? Pregunté, más duro de lo que pretendía. Lorenzo dio un paso hacia mí, pero se detuvo antes de tocarme. Mi jaula, dijo. Esa palabra me confundió y me asustó. Lorenzo, ¿qué está pasando? Él respiró hondo, bajando la voz. Vittoria no vino por amor, vino por control, y porque sospecha que estoy cerca de algo que puede destruir a ciertas personas. Yo tragué saliva. ¿Algo sucio que me dijiste? Lorenzo asintió. La tenuta está metida en un circuito de dinero. No todo es vino aquí, Alesia. Hay ventas que no son ventas, reservas que no son reservas, inversiones que no son inversiones. Sentí que el piso se inclinaba. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Lorenzo me miró como si la verdad pesara toneladas. Estoy reuniendo pruebas para entregar a gente que se cree intocable. Mi garganta se cerró. ¿Y por qué me besaste entonces? Solté, con la voz quebrada. ¿Por qué me metiste en esto? Lorenzo dio un paso más y esta vez sí me tocó. Me sostuvo la cara con una ternura desesperada. Porque contigo me olvidé de la estrategia. La voz se le quebró apenas. Porque contigo me sentí humano y eso, en mi mundo, es un pecado. Yo sentí lágrimas subir, pero no caí. No podía. Entonces dime qué quieres que haga. Susurré. Lorenzo acercó su frente a la mía, como si ese contacto fuera la única forma de seguir respirando. Quiero que te mantengas a salvo. Quiero que te alejes de Vittoria. Y tragó saliva. Quiero que, si mañana yo no estoy, no confíes en nadie aquí. Mi estómago se hundió. Mañana no estás. ¿Qué significa eso? Lorenzo se apartó 1 milímetro, lo suficiente para mirarme serio. Significa que el tiempo se acabó. Vittoria ya sabe que existes. Y Ricardo trabaja para quien paga más. Mi corazón golpeó. ¿Ricardo está con ellos? Ricardo está con el dinero, dijo Lorenzo. Y el dinero aquí tiene nombres viejos. Me quedé helada. ¿Qué nombres? Lorenzo no respondió. Solo apretó la mandíbula, y en esa omisión sentí la gravedad real. A la mañana siguiente, la tenuta se despertó con un aire extraño. Demasiado movimiento en recepción, 2 coches negros, un hombre con auricular hablando en voz baja, una inspección sin aviso. Cuando yo entré al área de limpieza, vi a una compañera llorando. Dicen que van a recortar personal, susurró, que hay problemas con licencias, que alguien denunció cosas. Yo miré hacia el pasillo principal y vi a Vittoria caminando con calma, como si nada, como si ella fuera el viento que decide qué árbol cae primero. Mi teléfono vibró otra vez. Noemi. Era mi hermana. Alesia. La voz de Noemí sonaba apurada. Hay un hombre preguntando por ti en el pueblo. No es de aquí. Me dio mala espina. Se me heló la espalda. ¿Cómo era? Traje oscuro, mirada dura. Dijo tu nombre completo, Ale. ¿Qué está pasando? Yo apreté el celular. Noemi, escúchame. No salgas sola. Quédate con la vecina y si ves otra vez a ese hombre, llamas a la policía. ¿Me oyes? Hubo un silencio. ¿Te metiste en algo raro?
Yo miré el hotel, Vitoria, los coches. No, mentí. Solo, hazme caso. Noemí respiró fuerte. Está bien, pero prométeme que me vas a contar. Colgué con las manos temblando, y ahí entendí el verdadero horror. Ya no era solo yo. Ya había alcanzado a mi sangre. Esa tarde busqué a Lorenzo. No estaba. Pregunté en recepción de forma discreta. Nada. Fui a la bodega, vacía, y entonces subí al piso VIP como si mis piernas no fueran mías. La habitación 17 estaba cerrada. Toqué. Silencio. Toqué otra vez. Nada. Usé la llave de servicio, con el corazón explotándome. En la garganta. Abrí, y el aire me golpeó como un recuerdo. La cama intacta, las cortinas abiertas, el perfume todavía allí, y en la mesa, el anillo, exactamente como en mi pesadilla del inicio. Lo tomé con dedos temblorosos. No era un anillo cualquiera, era un sello, un anillo de herencia, y al mirarlo bien, vi algo que mi miedo no me dejó ver antes, una microrranura interior casi invisible, como si no fuera solo una joya, sino un contenedor. Mi respiración se cortó. Alesia, cálmate, me dije. Esto no es real, pero era real. Toqué la ranura con la uña. Algo se movió, un clic mínimo. Y dentro, escondido como un secreto dentro de otro, había un papel doblado, tan pequeño que parecía imposible. Lo abrí con cuidado. Solo una frase escrita a mano. Si desaparezco, busca la verdad donde el vino duerme. Barrica 19. Se me apagó el mundo. Barrica 19. Yo sabía cuál era. Era una barrica vieja en la esquina más oscura de la bodega, una que nadie usaba en tours, una que siempre estaba fuera de Minden Centers. Catálogo. Mi pecho se llenó de pánico y de una furia nueva. Lorenzo me había dejado una ruta, un mapa, una señal. El anillo no era despedida, era instrucción, y eso significaba una sola cosa. Él no se fue por voluntad, o se fue para salvarme, o se lo llevaron. De repente escuché pasos en el pasillo, guardé el papel, cerré el anillo en el puño. La puerta se abrió sin tocar. Vitoria entró tranquila, como si la habitación fuera suya. Me miró con una suavidad cruel. No deberías estar aquí, Alesia. Yo no respondí. Vitoria se acercó a la mesa, miró el lugar vacío donde estaba el anillo y sonrió más. Ah, ya lo viste. Mi sangre se heló. ¿Qué quiere decir? Vitoria ladeó la cabeza. Quiero decir que en la Toscana las historias románticas son bonitas, pero siempre tienen impuestos. Se acercó a mí lo suficiente para que yo sintiera el filo de su voz. Y tú, querida, acabas de convertirte en una factura. Luego caminó hacia la puerta, elegante como si no hubiera dicho nada. Antes de salir, lanzó la frase que me cambió todo. Cuando un hombre como Lorenzo desaparece, no es porque huye, es porque alguien lo está usando. Y se fue. Yo me quedé sola, con el anillo apretado, el papel escondido y una pregunta que me quemaba. ¿Qué es Barrica 19? ¿Y qué verdad duerme ahí? Si llegaste hasta aquí, necesito que me respondas en comentarios. ¿Crees que Vitoria es la villana o solo la mensajera de algo peor? Y dime, ¿tú bajarías a la bodega a buscar la Barrica 19 sabiendo que te están observando? Si llegaste hasta aquí, no te vayas ahora. Esta parte es donde la historia deja de ser romance peligroso y se convierte en verdad peligrosa. Dale me gusta para que yo sepa que quieres el cierre completo. Y dime en comentarios, ¿tú habrías bajado a la bodega después de ver esa nota? ¿Sí o no? Quiero leerte, porque yo bajé y casi no vuelvo. Esa noche, la tenuta Montefiore parecía demasiado tranquila, el tipo de calma que no es paz, es contención. Las luces de los pasillos estaban bajas, cálidas, como si quisieran adormecer el miedo. Los huéspedes dormían. El personal nocturno hablaba en susurros. Afuera, el viento pasaba por los cipreses con un sonido que parecía respiración.
Yo tenía el anillo apretado en el puño y el papel escondido dentro del bolsillo interno del abrigo. Barrica 19. Bajé por la escalera de servicio, piedra fría bajo la suela, el olor a humedad antigua, a madera y vino. En cada escalón mi corazón repetía la misma frase: Lorenzo no. Se fue. Lorenzo no se fue. Cuando la puerta de la bodega se cerró detrás de mí, el silencio se volvió espeso y, por un segundo, mi imaginación intentó salvarme como siempre. Me vi volando sobre el viñedo, lejos, altísima, donde nada pudiera tocarme. Pero la realidad me jaló de vuelta con un detalle brutal. Una luz encendida al fondo. No podía ser. La bodega, a esa hora, debía estar apagada. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Esperé. No escuché pasos, solo el zumbido leve de la electricidad. Seguí. Caminé despacio entre las barricas como si el aire pudiera romperse. Me guié por memoria. Tercera fila. Esquina derecha, al lado de un tonel grande marcado reserva, donde los tours nunca entraban. Allí estaba, barrica 19. A simple vista era una barrica normal, madera oscura, metal, etiqueta vieja, pero cuando acerqué la mano noté algo. La etiqueta estaba gastada en un punto exacto, como si alguien la hubiera tocado muchas veces. Tragué saliva, miré alrededor. Nada. Apoyé la palma contra la madera y busqué con los dedos, y lo encontré. Un pequeño relieve debajo del soporte, una pieza de metal casi invisible. Con la uña hice presión. ¡Clic! El soporte se aflojó 1 milímetro y reveló una cavidad. Mi pulso se disparó. Metí la mano y saqué un paquete envuelto en plástico sellado. Dentro había una microtarjeta y un papel doblado, más grande que el del anillo. Abrí el papel con cuidado. La letra era de Lorenzo. Alesia, si estás leyendo esto, significa que no pude volver. No confíes en Ricardo. No confíes en la sonrisa de Vittoria. Confía en lo que está aquí. Yo no me fui por cobardía. Me fui para ganar tiempo. Para ti. Para Noemi. Sentí un golpe en el pecho al ver el nombre de mi hermana. ¿Cómo sabía él? Seguía leyendo, temblando. Hay transferencias, reservas falsas y envíos de cajas 19 que no son vino. La tenuta es una fachada parcial. Ricardo es el operador local. Vittoria es el puente social. El nombre que manda no duerme aquí. Se llama Césare. Lantieri. Ese nombre me cayó como una piedra. No lo conocía, pero sonaba a alguien que no se toca. El papel terminaba con una frase que me dejó sin aire. Si yo caigo, tú tienes que vivir. Y si puedes, entrégalo a la Guardia di Finanza, no a la policía local, a la unidad de Florencia. Yo apreté la hoja contra el pecho. Así que era verdad. Lorenzo no era un huésped rico. Era un hombre en una guerra silenciosa. Y yo era la grieta por donde podían lastimarlo. Guardé la microtarjeta. Volví a cerrar la cavidad, y justo cuando iba a girarme, escuché una voz detrás. ¡Qué curioso! La gente invisible siempre termina abriendo puertas. Me congelé. Era Ricardo Bassi. Estaba a unos metros, con las manos en los bolsillos, sonriendo como si esto fuera una conversación casual, pero sus ojos no sonreían. Yo tragué saliva. Mantén la calma, Alesia. Señor Bassi. Yo escuché un ruido y vine a revisar. Mentí. Ricardo se acercó un paso. Un ruido en la barrica 19. Mi garganta se secó. No sabía que era la 19. Ricardo inclinó la cabeza, divertido. ¡Claro! ¿No sabías? Me miró las manos. ¿Qué llevas ahí? Yo cerré el puño con el anillo dentro. Nada. Ricardo suspiró como si estuviera cansado de juegos. Alesia, yo no quiero complicarte la vida. Tú eres buena trabajadora, la tenuta premia a los suyos. Otra vez esa frase, la misma que ya no sonaba a cuidado, sonaba a propiedad. Solo quiero volver a mi habitación, dije, retrocediendo un paso. Ricardo avanzó otro. Lo harás. Pero primero, dame lo que encontraste.
Mi sangre se heló. No encontré nada. Ricardo sonrió más, como quien escucha a un niño negar con chocolate en la boca. Te vi entrar, te vi tocar el soporte, y sé exactamente lo que Lorenzo dejó ahí. Mi corazón golpeó tan fuerte que me dolió. ¿Dónde está Lorenzo? Solté, sin poder contenerme. Por primera vez, la sonrisa de Ricardo se quebró apenas. Eso no es asunto tuyo. Y ahí entendí, sí lo era, porque Lorenzo había desaparecido dentro de este sistema. Ricardo dio un paso más y la voz se volvió más baja, más peligrosa. Dámelo, y yo puedo asegurarme de que tu hermanita siga caminando tranquila por el pueblo. Sentí que me arrancaban el aire. Noemí, ¿qué le hicieron? Ricardo levantó una mano, como si se ofendiera. Nada todavía. El todavía fue una puñalada. En ese instante, mi cuerpo actuó antes que mi cabeza. Solté el anillo en mi bolsillo, pero no el paquete. Ya lo había escondido dentro del abrigo por instinto. Por favor, dije, fingiendo quebrarme. No sé de qué habla, yo solo. Ricardo se acercó confiado, como quien disfruta ver a alguien rendirse, y justo cuando estuvo a distancia de tocarme, yo hice lo único que se me ocurrió. Tiré del carro de barricas pequeñas que estaba al lado y lo empujé entre nosotros. La madera chocó, un golpe seco. Ricardo maldijo. Yo corrí. Corrí por el corredor de piedra con el corazón explotándome, subiendo la escalera como si el miedo me empujara por la espalda. Escuché los pasos de Ricardo. Detrás. ¡Alesia!, gritó. No hagas estupideces. Yo no miré atrás. Salí al pasillo de servicio, jadeando. Las luces amarillas parecían más frías ahora. Giré a la derecha, luego a la izquierda. Me metí en el cuarto de lencería y cerré la puerta. Mi pecho subía y bajaba como un animal. Saqué la microtarjeta con dedos temblorosos. Necesitaba un teléfono, una computadora, algo. Y entonces recordé. En la oficina de mantenimiento había un portátil viejo para reportes. Salí del cuarto cuando el pasillo quedó en silencio. Pasos lejos. Ricardo buscando. Me moví como antes, invisible, pegada a paredes, respirando poco, pero ya no era la invisibilidad de sumisión, era invisibilidad de guerra. Llegué a mantenimiento, abrí con llave de servicio, entré, encendí el portátil. Mi mano temblaba tanto que casi no pude poner la microtarjeta en el adaptador. La pantalla tardó, mi corazón parecía un tambor. Se abrió una carpeta con un nombre, Montefiore 19. Dentro había fotos de documentos, tablas, de movimientos, reservas falsas, pagos a cuentas en Suiza, y algo que me hizo sentir náuseas, una lista con nombres de empleados, y entre ellos Noemi Morelti, mi hermana. No trabajaba allí. ¿Por qué estaba en esa lista? Seguí bajando, y vi otro archivo, Alesia. Abrí. Era un audio. Mi dedo tembló encima del play. Y entonces escuché la voz de Lorenzo, muy baja, como grabada a escondidas. Alesia, si estás oyendo esto, es porque no pude volver a tiempo. Estoy vivo, pero me obligaron a moverme. No confíes en Ricardo, no le entregues nada. Vittoria no es tu amiga, pero tampoco es el final. El final se llama Cesare Lantieri. Yo voy a intentar salir de su alcance. Si quieres verme mañana, antes del amanecer, en la capilla de San Galgano, en las ruinas, ve sola, y si sientes que te siguen, no vayas. Vive, por favor. Yo me quedé sin aire. Está vivo. La frase me hizo temblar las rodillas. Me vi, por un segundo, volando otra vez sobre los viñedos, pero esta vez no para escapar, volando porque la esperanza me levantaba del suelo. Pero la esperanza duró poco. Detrás de mí, una voz suave dijo, San Galgano. Qué lugar tan dramático para un reencuentro. Me giré como si me dispararan. Vittoria Malaspina estaba en la puerta, sin prisa, sin sorpresa, como si hubiera sabido que yo vendría. Yo cerré el portátil de golpe. ¿Qué haces aquí? Vittoria entró y miró el espacio como si evaluara el precio de cada herramienta. Te estoy salvando de ti misma, dijo.
porque si vas a San Galgano te van a seguir, y si te siguen... Lorenzo muere. Mi garganta se cerró. ¿Por qué te importa? Vittoria me miró con una honestidad que me desconcertó. Porque César el Lantieri no perdona traiciones. Y Lorenzo ya lo traicionó. Yo apreté el puño. ¿Traicionó qué? Vittoria suspiró. Su apellido, su promesa, su papel, todo lo que se esperaba de él. La vi acercarse un paso y su voz bajó. Tú no eres el problema, Alessia. Tú eres el punto débil y también la única razón por la que él se atrevió. Eso me rompió por dentro. Entonces ayúdame, dije. Si sabes tanto, ayúdame a sacarlo. Vittoria sonrió apenas, pero no era una sonrisa cruel. Era amarga. Si te ayudo abiertamente, yo también caigo. Y con nosotros cae la gente que queremos proteger. Como Noemi, ataqué. Vittoria no lo negó. Se acercó más y habló como quien entrega una llave. Hay una sola forma de salir de esto: entregar las pruebas a la unidad correcta, y hacerlo antes de que Ricardo recupere lo que perdiste. Yo respiraba. Rápido. Lorenzo dijo, Guardia di Finanza, Florencia. Vittoria asintió. Entonces, escucha, mañana a las 7, un coche gris pasa por la entrada de servicio. Conductor, Teniente Conti, no digas nombres, solo entrega la microtarjeta y no mires atrás. Me quedé helada. ¿Por qué me dices esto? Vittoria sostuvo mi mirada. Porque si Lorenzo logra salir y esto cae, yo también quiero una vida que no sea jaula. Hubo un silencio largo, y detrás de ese silencio escuché algo peor: pasos en el pasillo. Vittoria se giró apenas. Ricardo viene. Ella me miró rápido. Decide San Galgano por amor o Florencia por supervivencia. Y salió por la puerta lateral como un fantasma elegante. Yo me quedé sola, con la microtarjeta en la mano y el corazón dividido en dos. En ese instante el teléfono vibró. Era Noemi. Alessia, hay un coche negro otra vez. Está abajo. Y... preguntaron por mí. Se me cortó la respiración. Noemi, escúchame. Ve a casa de la señora Livia. Ahora. Cierra todo. No salgas. ¿Qué está pasando? Yo cerré los ojos, sintiendo lágrimas calientes. Te lo cuento después, pero prométeme que me obedeces. Noemi respiró fuerte. Lo prometo. Pero tú, ¿estás bien? Miré la pantalla del portátil cerrado, como si ahí dentro estuviera Lorenzo respirando. No lo sé, susurré, pero voy a hacer lo correcto. Colgué. Y entonces la puerta de mantenimiento se abrió de golpe. Ricardo estaba ahí, sonrisa desaparecida. Muy bien, Alessia, dijo con voz baja. Ahora sí, se acabó el juego. Si esta parte te dejó sin aire, comenta, ¿qué harías tú? ¿Irías a San Galgano a buscar a Lorenzo o entregarías la prueba primero para salvar a Noemi y tumbar a Lantieri? Y dime otra cosa, ¿alguna vez tuviste que elegir entre amor y seguridad? Quiero leer tu experiencia. Antes de empezar, si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esta historia. Deja un me gusta y dime en comentarios, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Alessia? ¿Amor primero o seguridad primero? Y otra cosa, ¿alguna vez tuviste que elegir entre el corazón y la supervivencia? Cuéntamelo, te leo. Ahora sí, porque esto arranca con Ricardo frente a mí y el tiempo corriendo como un cuchillo. La puerta de mantenimiento se abrió de golpe. Ricardo Bassi llenó el marco como si fuera dueño del aire. Ya no tenía la sonrisa amable, tenía esa calma peligrosa de los que no gritan porque no lo necesitan. Muy bien, Alessia, dijo despacio. Se acabó el juego. Mi cuerpo se tensó, pero mi mente se volvió fría. No por valentía heroica, por instinto. Cuando alguien amenaza a tu sangre, el miedo cambia de forma, deja de paralizar y empieza a afilarte. No sé de qué habla. Mentí, retrocediendo hacia la mesa. Ricardo dio un paso. Sus ojos bajaron al bolsillo de mi abrigo. Lo sabes. Dame lo que sacaste de la barrica. Tragué saliva. La microtarjeta estaba conmigo. Pequeña, vital, la única prueba. Y Noemí...
Noemi estaba allá afuera, en el pueblo, con un coche negro rondando. «No tengo nada», insistí. Ricardo se inclinó un poco, como si fuera a susurrar un secreto. «¿Quieres que te diga lo que pasa cuando una chica invisible decide jugar a detective?» Su voz se volvió seda. «Alguien se lastima, y no serás tú primero». Mi estómago se hundió. «Deje a mi hermana fuera», solté. Ricardo sonrió sin alegría. «Tu hermana se metió sola cuando nació con tu apellido». Mis dedos se cerraron alrededor del anillo escondido. Sentí la ranura interior como un latido. Entonces recordé algo que Lorenzo me había enseñado sin querer. El poder real es el control del ritmo. Y yo necesitaba ganar segundos. Me forcé a temblar, a parecer más pequeña, a bajar la mirada como antes. «Por favor, yo no entiendo», susurré, dejando que mi voz se quebrara. Ricardo avanzó confiado. Estaba a 2 pasos. 1. «Eso está mejor», dijo. «Dame la tarjeta, Alesia, y todo vuelve a la normalidad». Normalidad, la palabra más peligrosa del mundo. Yo asentí, como rendición. Metí la mano en el bolsillo, pero saqué el anillo. Ricardo frunció el ceño. «¿Eso qué es?» «Lo encontré», dije casi llorando. «Creí que era de él. No sabía». Ricardo extendió la mano para tomarlo, y en ese instante hice lo único que podía. Tiré el anillo al suelo, justo detrás de él. El metal rebotó y rodó. El sonido fue pequeño, pero suficiente. Ricardo giró instintivamente, un reflejo humano ante algo que cae. Yo corrí, no con elegancia, con desesperación. Salí de mantenimiento, crucé el pasillo, bajé por la escalera lateral y me metí en la zona de lavandería, donde el vapor y el ruido eran cobertura. Mi corazón golpeaba tanto que me dolía. Escuché a Ricardo detrás, maldiciendo. «¡Alesia!». Me escondí entre carros de sábanas. Respiré el vapor caliente como si fuera oxígeno. Mis manos temblaban, pero no solté la microtarjeta. Mi teléfono vibró. Mensaje de Vitoria, 70. Entrada de servicio, coche gris, Conti. Respiré hondo. Me quedaban minutos para llegar al punto de entrega. Y todavía estaba San Galgano, el amanecer, Lorenzo. Mi cabeza gritaba, «Entrega la prueba». Primero, mi corazón gritaba, «Ve por él». Entonces me acordé de la frase de Lorenzo en el audio, «Vive», y entendí. Para salvarlo, primero tenía que tumbar el sistema que lo tenía atrapado. La entrega, 7:00. La verdad en manos correctas. A las 7 en punto, la niebla era una manta baja sobre el camino de servicio. El aire olía a tierra húmeda y uva. El coche gris apareció como si saliera del mismo silencio. Ventanas oscuras. Frenó sin ruido. El conductor bajó. Un hombre de unos 40. Rostro serio. Postura de quien no improvisa. Traje sencillo, sin armas visibles pero con autoridad en los ojos. «¿Morelti?», preguntó. Asentí. «Teniente Conti». Yo saqué la microtarjeta. Mi mano temblaba. «No diga nombres», me recordó él bajando la voz. «Entrégueme eso y márchese. Mi hermana». Empecé desesperada. «La están vigilando». Conti me miró como si midiera la urgencia. «Deme un lugar seguro donde esté ella. Ahora». Le dicté la casa de la señora Livia. Conti asintió, sacó el teléfono, mandó un mensaje rápido. «Hecho». Guardó la microtarjeta con cuidado, como si fuera oro. «Esto, si es lo que parece, cambia el tablero». Yo tragué saliva. «¿Y Lorenzo Vianelli?». Conti no respondió directamente. Solo dijo, «Si su audio es real, él está vivo. Y si está vivo, lo encontraremos». La promesa no sonó romántica. Sonó profesional, y por eso me sostuvo. Conti abrió la puerta del coche. «Váyase, y no mire atrás». Yo di un paso, pero mi cuerpo se detuvo, porque San Galgano me llamaba como una herida. «Tengo que ir a un lugar», susurré. «Antes del amanecer». Conti me clavó la mirada. «Si va, va con cabeza. ¿Me entiende?». Hizo una pausa. «Si cae, nadie cuenta la historia». Yo asentí, y corrí. San Galgano, ruinas,
Amanecer y una trampa. Las ruinas de la capilla de San Galgano aparecieron entre niebla como un esqueleto sagrado. Paredes sin techo, arcos abiertos al cielo, piedras que guardaban siglos. El amanecer empezaba a pintar el horizonte con un rosa pálido, y por un segundo, mi imaginación volvió. Me vi volando por encima de las ruinas, sobre cipreses, sobre viñedos, como si el mundo me ofreciera altura justo cuando yo más necesitaba no caer. Pero el suelo me llamó. Había huellas recientes en el barro, y no eran de un solo hombre. Mi pecho se apretó. Lorenzo, susurré entrando. El eco devolvió mi voz como si la capilla se burlara. Di pasos lentos, vigilando sombras. Mis manos sudaban dentro del abrigo. Entonces lo vi. Entre un arco roto, Lorenzo Vianelli, más delgado, ojeras, una herida pequeña en la ceja, pero vivo. Mis piernas quisieron correr hacia él, y corrí. Lorenzo me atrapó por los hombros, firme, desesperado, como si yo fuera real y al mismo tiempo imposible. «No tenías que venir», susurró con rabia contenida. «Te dije que si sentías que te seguían». «No me siguieron», mentí. Y luego, con voz rota, «No pude no venir». Los ojos gris verdosos de Lorenzo se ablandaron. Por un segundo fue solo un hombre cansado. «Alesia», dijo como si mi nombre fuera un refugio. «Lo siento, no digas eso ahora», le corté. Entregué la microtarjeta a Conti, Florencia. Lorenzo cerró los ojos un instante, alivio y miedo. Entonces ya empezó la caída, y justo cuando dijo caída, escuchamos un aplauso lento. Desde las sombras, una voz elegante. ¡Qué bonito! El amor en las ruinas. Un hombre apareció entre pilares rotos. Abrigo oscuro, guantes, cabello gris peinado hacia atrás. Mirada de quien nunca pierde. Cesare Lantieri. La atmósfera se volvió hielo. Lorenzo se puso delante de mí. Instinto puro. Cesare. Lantieri sonrió como si fuera dueño del amanecer. «Pensé que serías más discreto, Lorenzo, pero mira lo que haces por una chica de hotel». Sentí la sangre subir. «No la mires», escupió Lorenzo. Lantieri levantó una ceja. «¿Ahora das órdenes?» Se acercó un paso. «Tú no traicionaste solo negocios. Traicionaste un juramento, y eso tiene precio». 2 hombres salieron detrás de él. Yo apreté los puños. No tenía arma, solo verdad y un corazón. Lorenzo murmuró sin mover los labios. «Cuando yo diga cielo abierto, corres, no discutes». «No voy a correr», susurré. Lorenzo me miró rápido, dolido. «Por favor», y antes de que pudiera responder, una voz femenina interrumpió. «Césare, ya basta». Vittoria Malaspina entró en la nave rota con pasos firmes. Elegante, pero con una tensión real en la mandíbula. No venía a lucirse, venía a pagar un precio. Lantieri la miró con diversión. «Vittoria, ¿también te volviste romántica?» Vittoria no pestañeó. «Me volví cansada», dijo. «Cansada de ver cómo destruyes todo lo que tocas solo para probar que puedes». Lantieri soltó una risa breve. «No eres tú quien decide cuándo termina esto». «Hoy sí», respondió Vittoria y levantó el teléfono. «Porque ya no estoy sola». Un ruido de motores, lejos, luces azules entre la niebla. Lantieri giró la cabeza apenas. Su sonrisa se tensó por primera vez. Lorenzo me apretó la mano. «Conti», susurró. Los hombres de Lantieri se movieron. Uno dio un paso hacia mí. Lorenzo lo bloqueó, pero no buscó herir. Buscó tiempo. Y entonces la Guardia di Finanza entró en las ruinas como un río. Órdenes firmes, linternas, armas bajas pero listas. Conti al frente, rostro duro. Cesare Lantieri queda detenido. Por primera vez, el intocable pareció humano. No por miedo, sino por sorpresa. Lantieri levantó las manos con una calma falsa. «Esto es un error». Conti no respondió. Solo lo esposó. Vittoria cerró los ojos, exhalando como si soltara años. Riccardo Bassi apareció entonces desde el borde de las ruinas, tratando de huir como rata cuando cae la luz.
2 agentes lo sujetaron. Ricardo me miró con odio puro. «Tú», escupió, «tú no eras nadie». Yo lo miré fijo, temblando, pero de pie. «Ese fue tu error. Cuando todo terminó, el amanecer ya era completo. El cielo estaba abierto de verdad, sin techo sobre las ruinas. Lorenzo me sostuvo la cara con manos temblorosas. «Pensé que te iba a perder», susurró. Yo lloré sin vergüenza. Yo pensé que ya te había perdido. Nos abrazamos en medio de piedras antiguas, como si el tiempo nos diera permiso. Días después, la tenuta Montefiore cambió de manos. La investigación cayó como tormenta sobre nombres respetables, y por primera vez el lugar olió menos a fachada y más a verdad. Noemí estuvo a salvo. La señora Livia la tuvo escondida y Conti cumplió. Nadie la tocó. Vittoria desapareció de la prensa, no como villana, como alguien que pagó su parte y eligió no seguir siendo jaula de nadie. Y Lorenzo vino a verme una tarde en los viñedos, sin traje, con una camisa simple, como si estuviera aprendiendo a existir sin armadura. «No puedo devolverte la paz que te robé», dijo, «pero puedo construir algo que no te obligue a esconderte nunca más». Yo lo miré, con el viento moviéndome el cabello. «Yo no quiero una vida perfecta, Lorenzo, quiero una vida real», él asintió. «Entonces, quédate conmigo aquí, en la Toscana, en la luz». Se arrodilló en la tierra húmeda, no con espectáculo, sino con verdad, y me ofreció el anillo, ya no como señal de fuga, como promesa de presencia. «Alessia Morelti, ¿te quedas?» Yo respiré, y por un segundo me vi volando otra vez sobre viñedos, pero esta vez no para escapar, volando porque el futuro no me daba miedo. «Sí», dije, «me quedo». Y cuando nos besamos allí no fue un beso de secreto, fue un beso de hogar. Ahora dime en comentarios, ¿en qué parte te enganchaste más? ¿En la barrica 19, en la desaparición o en el amanecer de San Galgano? Y cuéntame, ¿te pasó algo parecido? ¿Un amor? Imposible, un secreto, alguien que desapareció. Si te gustó esta historia, mira los otros videos del canal. Hay más romances intensos, giros y finales que te dejan con el corazón acelerado.